Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio, durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que le serán presentados por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Mario Munera Jaramillo. Antioqueño, fundador y gerente general de Marllantas S.A., ha recibido el premio Fuchsia como mejor empresa en servicio en estrategias de servicio al cliente. Es el organizador y director del Día del Fútbol Antioqueño, espectáculo futbolístico que se viene realizando desde hace varios años, contribuyendo con diferentes fines sociales, tales como Fundación Santiago Corazón, Fundación Héroe Camina de la Cuarta Brigada, Hospital Infantil, Damnificados de Villatina y Armero, Escuela de Fútbol de Andrés Escobar, la gimnasta Claudia Castillo, Pabellón de Niños Quemados del Hospital San Vicente de Paúl, niños con labio y paladar hendido de la Clínica Noel, niños con cáncer y afectados por minas antipersonales, entre otras. De igual forma, ha liderado varias campañas en pro de los necesitados y desde hace varios periodos les organiza a los reclusos de Bellavista un torneo de microfútbol, los visita y les da implementos deportivos. Bienvenidos. Y afectados por minas antipersonales, entre otras. De igual forma, ha liderado varias campañas en pro de los necesitados y desde hace varios periodos les organiza a los reclusos de Bellavista un torneo de microfútbol, los visita y les da implementos deportivos. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad de la Corporación Universitaria Remington a lo largo y ancho del país. Aun cuando estamos iniciando el mes de febrero, sea de nuevo la oportunidad para desearles a todos un muy buen comienzo de año académico y las mejores de las suertes en lo que viene. Para nosotros es un gran placer poder reiniciar hoy nuestro programa Memorias del Salud. Estoy muy satisfecho por el resultado obtenido el año anterior y de esto es protagonista importante la doctora Patricia Vázquez, que es nuestra asesora de rectoría y que nos ha acompañado en la concepción, desarrollo y posterior impulso de este espacio académico, que lo único que pretende es compartir con las nuevas generaciones experiencias exitosas de aquellos hombres y mujeres que han forjado el futuro a pulso. El programa de hoy, Patria, arranca con un invitado maravilloso, especial, ante el cual nos hicimos respeto y admiración. Don Mario Munera, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días para todos los integrantes de esta bonita institución, los presenciables aquí a nivel nacional. Y de verdad que me siento muy contento y también me siento muy orgulloso porque pasé por acá hace unos 45 años y de verdad que me encuentro algo extraordinario, algo espectacular, muy diferente, pues se supone que en 45 años la rueda la rueda de la vida evoluciona y corre se transforma. Y de verdad que encuentro cosas maravillosas, lindas y con muchos deseos de revivir esto. El caso de hoy es muy importante y me parece que a través de esa experiencia como egresado podríamos darle la evolución, porque el momento en que el doctor Mario pasa por la Remington estudiando contaduría marca un camino muy importante en su vida, que hoy lo podemos juntar dentro del proyecto macro que ha venido realizando. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, el primer reclamo que voy a hacer es de que el título de doctor no me lo dio nada, o sea que eliminemos la palabra doctor porque la verdad pues, no llegué, y yo sé que mucha gente la tratan de doctor por cualquier motivo, pero la verdad nunca me ha gustado que o al menos no me lo merezco. La verdad es que yo creo que cuando ya se hace un esfuerzo muy grande en la vida para lograr ese mérito, hasta allí sí, pero la verdad no. Yo no soy doctor, pero sí voy a contar con mucho agrado mi experiencia.
verdad que es una historia inmensamente grande, muy bonita. También pues recordarla después de tanto tiempo también es una, digamos, una hazaña de mi parte, porque son muchos años de por medio pues para volver a revivir toda la historia, pero la verdad que la tengo toda en mi cabeza. Muy joven, yo arranqué la vida mía en todos los aspectos supremamente joven. Me gradué en la escuela Remington de 17 años. Yo sé que a Patricia no le gusta que yo diga escuela Remington, sino que ya tiene un nombre mucho más grande como institución, pero yo la conocí como escuela Remington y me dirijo, ya hoy está, es como una muy gran institución, como la corporación, ¿cierto? Pero de verdad que yo inicié mi vida personal, profesional, todo, pues supremamente joven. No terminé mi bachillerato y no hice carrera. A la universidad fui 2 veces, una a llevar unas llantas y la otra a cobrar la cuenta. ¿Sí? ¿Pasaste por la universidad? Pasé por la universidad. Pero verdad que cuando terminé el 5º año de primaria, por efectos económicos, pues yo vengo de un extracto más abajo de cero. Dificultades económicas no me permitieron pues que continuar, pero con dificultades logré entrar en ese entonces al Instituto de Cultura Popular y allí hice 4 años y 2 los alternaba también con la escuela Remington. Así que yo estudié en la Remington 2 años y salí graduado como contador. O sea que en ese entonces, no sé si estaba más avanzada, porque yo entiendo que ya hoy en día la carrera de contador es de 5 años, y ahora en esa época mía la hacíamos en 2 años. Estudié contabilidad. Me alegré mucho cuando la doctora Patricia me contaba que mi profesor de contabilidad, el señor Román Arango, todavía vive. Claro, aquí estuvimos con él en los 95 años. Fue toda una institución. Entonces yo estudié en la Remington contabilidad, estudié cálculo mercantil, estudié mecanografía y correspondencia, se decía en ese entonces. Recibía como unas 5 o 6 materias. De verdad que revivir después de 45 años, que fue en la plazuela Uribe, y con todas las dificultades que existían a nivel personal, pues, la parte económica, y lograr pues salir, me hace sentir muy bien, y siempre lo he reconocido, porque yo solamente hice los 2 años de la Remington, más 4 años que estuve en el Instituto de Cultura Popular, porque mi bachillerato viene a ser ese, los 4 del instituto y los 2 de la escuela Remington, con las materias que ya les comenté. Me fue supremamente bien en lo que fue la parte comercial, la contable. En esa época, en 2 años que nos graduaban como contador general, veíamos contabilidad comercial, contabilidad industrial, agropecuaria y de costos. O sea que... Una visión integral. No, total. Yo hoy en día que a veces entrevisto personas del SENA para hacer las prácticas de Mallantas, yo les soy muy sincero y les digo que lo que han hecho una técnica de 1 año o lo que han hecho de pronto una tecnología de 1 año y medio, 3 años en el SENA, y yo soy muy sincero, que allí lo que le dan es un brochazo, ¿cierto? Y tengo que ser sincero, por mi misma juventud, ¿cierto? Porque no terminé el bachillerato para iniciar, digamos, esta parte académica superior, digamos, en este caso, con la Remington, ¿sí? Pues yo digo que lo mismo también fue un brochazo, pero tengo que reconocer
que ese brochazo me sirvió impresionantemente, porque a pesar de mi juventud, ¿sí? O sea, yo empecé la Remington de 15 años de edad. Salí graduado como contador de 17 años de edad. Saqué otro diploma adicional de la Remington, el matrimonio. A él también me dieron un diploma, la señora. Yo me casé por una compañera de la Remington, me casé, y de 17 años de edad. Estoy buscando a 2 compañeros que estudiaban conmigo, y cuando me volé con la novia, ellos me aconsejaron que me casara, y lo estoy buscando. Lo estoy buscando porque ellos fueron los que me aconsejaron. Entonces, mi vida termina ahí el estudio de 17 años de edad. Mi matrimonio empieza de 17 años de edad. De 20 años ya tenía 3 hijos. O sea, para allá que estudiante tan arrecho era yo, se dan cuenta. Muy dedicado. Muy dedicado. De 20 años ya tenía 3 hijos. A los 23 tuve a mi 4.º hijo. Ya está sentado, Oscar Munera, hoy en día es el gerente administrativo financiero de las llantas. Entonces, yo inicié una vida bastante temprana. Ya de 17 años, empiezo mi vida laboral. Casualmente se me presenta la oportunidad de trabajar en una oficina de contabilidades en la misma plazuela donde viví, a todo el frente, en la escuela Remington. Y me tocó en una oficina de contabilidades, el dueño trabajaba como contador en IPSA, S.A., una industria farmacéutica, y me tocaba trabajar solo. Él iba solamente a las 6 de la tarde a revisarme lo que yo hacía. Como en la escuela Remington, de verdad que yo fui muy dedicado, y a pesar de que no había sido un hombre prácticamente de bachillerato, pero era muy dedicado y era un buen estudiante en ese entonces, y sobre todo la parte comercial me gustó inmensamente y la aprendí muy fácil. Yo era un muy buen mecanógrafo, en ese entonces hablábamos de 120 palabras por minuto. Yo no sé hoy en día cómo se mide, cómo se califica, ¿no? Y en la parte comercial, en la ortografía, pues todo eso me fue un complemento para mí, pero de verdad que me sirvió mucho. Este señor que tenía la oficina en la plazuela donde viví manejaba varias contabilidades, le manejaba contabilidades agropecuarias al gerente del fondo ganadero en ese entonces, y yo no me dedicaba mucho tiempo a esas contabilidades agropecuarias. Tenía otra de otros tipos de negocios y se incomodaba mucho porque la de él, que también era una persona supremamente organizada como persona, y a él le aprendí también. Yo en la vida he tratado no solo de lo que aprendo en la universidad o en la parte de estudios, sino yo aprendo más de la vida. Allí es donde he aprendido bastante y me gusta mucho. Más adelante informaré sobre algunos aspectos. Entonces, a él le aprendí como persona a ser muy organizado en mi trabajo. Y por algunos aspectos me gustó más la parte comercial. Entonces, de las contabilidades que él manejaba, yo era el auxiliar, yo me dedicaba mucho, pero a la comercial, a la que a mí me gustaba. Allí manejábamos una contabilidad que era de una empresa que se llamaba en su momento Sollantas. ¿Sí? Y era tan dedicado a esa contabilidad que un día los mismos dueños de Sollantas me propusieron que si uno quería ir a trabajar con ellos. Y allí empecé, digamos que en forma, mi primer empleo en una empresa, porque la otra era pues, una oficina, o sea, no tenía prácticamente jefe, estaba todo el día solo y él iba por la tarde a revisarme, y allí empecé a trabajar en una empresa, un negocio que llamaba Sollantas, y fui a lo mismo, como auxiliar de contabilidad, recopilaba toda la información y el mismo contador seguía siendo el señor, y yo ya estaba de planta adicional, les colaboraba a trabajar en el manejo de la cartera, pero era un pelado inquieto. Uno en esa edad, ya de 18, 19 años,
era supremamente inquieto y ya, adicional a lo que hacía la parte contable o la manejo de cartera, me fui metiendo también en las ventas. Entonces me veían también que tenía como perfil vendedor. ¿Dónde qué? Como con ese carisma de querer servir. Yo creo que uno de 19 años, de 20 años, todavía está uno como inmaduro como para que lo puedan mirar así. De pronto me vieron un pelado con muchas ganas, ¿cierto? Con muchos deseos de seguir adelante. Desde mi juventud he sido un soñador. De niño me tocó una infancia supremamente difícil, yo no tuve juguetes. Yo recuerdo que el único juguete que yo tuve en la vida fue con un palito empujar una llanta, y ahí la estoy empujando todavía. Todavía, positivo. De resto, juguetes, pues la verdad que no tuve, sí. Entonces, en mi infancia me tocaba cuidar vacas, ayudarle a un campesino aquí en la ciudad, ayudar a cuidar vacas, vender naranjas, cebolla, limón en el barrio Salvador, pero yo mantenía un pensamiento que es una de las cosas atractivas para contar acá, de cómo hice yo una empresa que se llama Mayanta, y era de eso desde niño, yo tenía de que cuando estuviera grande iba a tener trabajadores a mi cargo, así pensaba uno en su momento. Ya cuando empecé ya por allá de 20 años, el deseo, cuando uno tiene ganas. Y de sobremesa, pues yo tenía ya una responsabilidad grande, porque con 20 años, 3 hijos, por cierto. Entonces me vieron la capacidad, da la casualidad que el gerente de ese negocio se murió, ¿sí? Y dejaron sin gerente 6 meses, al final me dejaron a mí. Me vieron la capacidad, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte comercial. De todas maneras era un negocio más pequeño, pero o sea, un pelado inquieto, una persona muy joven, pero muy inquieta. Y de verdad que continué ya como administrador de la empresa, pero también me afectó cosas que hay que analizar y tener en cuenta en la juventud, que a veces uno en la misma inmadurez pues lleva a cometer errores. Yo era una persona, a pesar de las necesidades, tomadorcito de trago. Me gustaba ya ir a los bares, me gustaba mirar las meseras, ¿sí? De pronto, alguna vez por la tomada de trago y por todo el accidente que tuve, a mí me echaron de la empresa, aquí, fuera. Y de 23 años estaba ya en vacancia. ¿Y con 4 hijos? 3 y medio. Muy bien. Usted tenía el proyecto. Oscar ya venía en el vientre de su madre, pero cuando me echaron, yo bajé 8 meses. 8 meses de vacancia, y recuerdo que aquí a la Candelaria venía mucho, yo mantenía con una estampita del Señor de los Milagros, pidiéndole que me acompañara, que me ayudara, y fueron 8 meses muy difíciles, me echaron del trabajo, la casa que me pagaba riesgo, me hicieron un lanzamiento, me embargaron, me le arrimé de nuevo a mi mamá, con 3 hijos, la mujer embarazada, todos en una pieza, y aguantamos hambre, pero duro. O sea, 8 meses de una experiencia la más grande de mi vida, y que fue la que más capitalicé para el resto de mi vida. Pero la pobreza en mi casa era tan grande que les cuento que el único que comía gallina era el gallo. Perdón, cuando uno habla de Mario Munera, o don Mario Munera, como se le dice con todo el respeto, uno ve una persona, ante todo vital, cálida, entregada a su tierra, y con un espíritu de colaboración que se ve no solamente en lo privado, sino en lo público, porque Mario Munera es un hombre cívico, es un hombre que le gusta empujar y ayudar a causas difíciles, bonitas, perdidas, pero ayuda.
eso nace de esa época difícil. Sí, doctor. Yo tengo varias entrevistas que me han hecho en el periódico colombiano y también en televisión, y en Marllantas tengo algunas a la vista donde me hacen la pregunta y de dónde nace todo eso. Yo creo que el mejor profesor, la persona a quien más le aprendí yo en mi vida fue a la abuela. A mí me crió la abuela, yo viví más con la abuela, mi mamá tenía que trabajar, tenía una cantina, y para podernos sostener nosotros teníamos que vivir con la abuela. La abuela me daba su riago toda la semana. A mí me pegaban una pela los lunes dura para lo que hicieran la semana, y los sábados me pegaban otra por lo que no se habían dado cuenta que había hecho. El anticipo y la cobertura. Manteníamos parejo. La última pela fue de 15 años de edad. Entonces, pero yo a ella le aprendí, o sea, yo creo que parte de mi vida, el carácter y muchas cosas que ahorita tengo se las aprendí más a ella. Yo le he manifestado siempre a los compañeros en la empresa que de las cosas que yo lamento en mi vida es nunca, casi que nunca he tenido jefe. Yo, el primer jefe fue de Sollantas, estuvo más o menos 2 años, la verdad que no le aprendí nada. Después de que sucede lo de los 8 meses de vagancia y después de un proceso de tratar de salir adelante, yo trabajé en recauchadora Dural y solamente trabajé 1 año como vendedor, y al gerente nunca le aprendí absolutamente nada porque el gerente era un gerente de oficina, encerrado en una oficina, y la gente creía que yo era el gerente de Dural y nunca en la vida le aprendí nada. Cuando yo fui a iniciar a Marllantas, arranqué supremamente bien porque arrastré con todos los clientes de Dural, porque a veces no lo conocían, o sea que eso era tan mal gerente que me favoreció demasiado porque no le aprendí nada. Esa es una experiencia de vida también que hay que rescatar. Cuando uno tiene un jefe al cual le puede chupar, al cual le puede aprender, que lo puede moldear a uno, eso es un gol. Pero si no, Ave María, qué calamidad. Yo eso lo hablo mucho en la empresa, en las reuniones que hacemos. Infortunadamente para mí, nunca tuve una persona. Cuando me asocié con Juan B. Izaza, yo le decía a Juan B. que me dejara estar aquí 1 mes para aprender algo, pero la verdad que no me lo aceptó. Pero de verdad que yo quiero hacer continuidad porque la historia de Marllantas es muy bonita después de venir de toda esta pobreza y de todas las dificultades que traíamos nosotros. En estos 8 meses de vagancia, yo construí en mi mente una empresa que se llama Marllantas, y la construí sin 5 centavos. ¿Sí? Hay un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. Cuando lo leí yo a los años, yo me veía reflejado en el libro. Uno con la mente puede hacer lo que uno se proponga. En estos 8 meses de vagancia, con la estampita del Señor de los Milagros, arrodillado aquí en la Candelaria, pidiéndole a Dios que no me abandonara porque yo estaba en una pobreza horrible, arrimado de mi mamá, pero en esos 8 meses yo construí lo que hoy en día tengo, que es una empresa que se llama Marllantas. Yo soñaba, pero despierto, ¿sí? De que yo iba a tener un almacén de llantas muy bonito, de que yo iba a tener un carro último modelo, de que iba a tener una chequera, y lo más impactante e impresionante es de que 2 amigos que no me sacaron nunca el cuerpo, y si no, porque cuando uno está bien, eso es está otra gente de uno, cuando ahí uno está fracasado, esto es una ley universal de que lo van dejando y ya nadie quiere nada con uno. Entonces, a mí 2 personas nunca me abandonaron, y yo decía en mis sueños, despierto, cuando yo tengo un almacén de llantas muy bonito, cada último modelo, la chequera, yo le voy a ayudar a estos 2 amigos. Y hoy tengo la realización de sueño, porque ya saben, no soy universitario, con muchas dificultades, y el principio de la empresa es muy bonito, pero el sueño está realizado prácticamente con el almacén de llantas bonito, y el carro último modelo también lo tengo, la chequera, ahí está sobregirada, pero hasta el principio y los 2 amigos, ahí estoy. Casualmente, están muy pobres, hay uno ya reducido a la cama, pero estoy con ellos y les ayudo. Entonces, un mensaje muy bueno, digamos, muy bonito para toda la gente que me escucha, que me ve, es creer mucho en uno mismo. Yo creo que, o sea, yo creo mucho en Dios y creo mucho en el poder de la mente subconsciente.
Yo no creo en yerbateros, en rezanderos, no. En el poder de la mente sí, porque lo que yo me he trazado en mi vida en la mente. Entonces, yo decía que voy a tener un negocio ya, pero es que eso es como cuando uno ve a un indigente en la calle con el costal al hombro y él soñando de que se va a ir para las playas de Boca Grande a disfrutar. Eso son fantasías. Yo soy de sueños y yo hago muchas fantasías, ¿sí? Y tratar de lograrlas. Tenía un amigo que le rezó 6 meses al Señor de los Milagros cuando yo le conté, y le rezaba al Señor de los Milagros y le rezaba que le ayudaba a ganar el valor, hasta que un día el Señor le habló y le dijo, bueno, ya ve, pero usted ayúdese, cómprelo. Cómprelo. Entonces, sueños, uno sueña, pero uno tiene que hacer algo, porque uno acostado en la cama soñando y pensando en que va a tener tal cosa, pero me acuerdo después, porque como el programa es de 1 hora, me tengo que ir adelantando. 8 meses de vacancia, sin 5 centavos. Este amigo de los que están enfermos me pone una semillita muy pequeña con 20.000 pesos para abrir un negocio. Empezamos a trabajar, pero vimos que no había nada. Llegó otro y le compró por los 20.000 pesos, apostó 100.000 y ya me consiguió créditos con Fanbe, entonces ya fuimos medio creciendo. Pero ya empezó una firma a conquistarme. Él veía, la empresa veía a un pelado, todavía pelado, con ganas de trabajar, ganas de salir adelante y sobre todo una responsabilidad de 4 hijos. Fui a trabajar a reencauchar a Dural y en Dural estuve 1 año. Al año empieza a aparecer el sueño hecho una realidad, porque Juan Beizaza es pionero de las llantas en Colombia, en Medellín, me llama, me dice que necesita hablar conmigo. Yo ya en ese entonces me estaba ganando más o menos unos 35.000 pesos mensuales. Cuando Juan Beizaza me llama, que necesita hablar conmigo, él me ofrece, me dice que como estoy en Dural, que bien, que es bien. No, estoy contento y me está yendo bien, digamos, económicamente en el momento, y hablábamos desde entonces de 35.000 como mensuales. Entonces él me dice, bueno, te voy a ofrecer 70.000 pesos y te espero mañana. Y en cuestión de segundos yo analizo y le digo la respuesta no. Como yo apreciaba mucho, me dice, pero hijo de tantas, vos qué pensás en la vida, estás mal, tenés problemas y me decís que no. Ya, hombre, yo estuve en un negocio que llamaba Sollantas, fundé otro chiquito que llamaba Surtillantas, pasé a Dural para volver, no. Entonces lo que quiero con esto es contar dónde se inicia parte de un sueño. Entonces él me dice, vos tenés que trabajar conmigo como sea, te voy a prestar 150.000 pesos, no me firmas nada, no me pagas intereses y yo aporto 150.000, vamos a montar un negocio con 300.000 de capital. Y en cuestión de segundos también tomo la decisión y digo, listo, seguro, nos damos la mano, quedamos sellados y en una cajetilla de cigarrillos él me hace firmar un contrato para que yo no me fuera, que me aumentaran el sueldo. Conclusión, de esa y hasta allí nace un sueño con 150.000 pesos que me presta. A los días cuando íbamos a empezar me dicen, la verdad es que el socio mío está de acuerdo con la sociedad, pero no podemos ir 50-50, intentamos prestar 120, nosotros aportamos 180, vamos 60-40, y yo ya le dije listo, yo ya había dicho que sí, sigamos. O sea, ahí arranca un sueño, la realización de un sueño, y arranca una empresa que llama Marllantas. Yo estuve con él 7 años como socio, a los 7 años yo le compré su parte, me quedo solo con la historia, perdón, con la empresa, y ya viene pues un desarrollo. Y de verdad que, así como fui, sin haber tenido la oportunidad de haber hecho una carrera universitaria, con ese poco estudio que recibí, y con mi responsabilidad, inicié la empresa y hoy, a los 38 años, me siento satisfecho, contento, pleno, y de muchas cosas que hemos hecho en toda esta trayectoria. Don Mario, nos contaba ahora, que se soñaba tener personas a cargo, su carro muy bueno, y la chequera en negro o en rojo, que es un empresario. Usted era un empresario, usted decidió no ser empleado. Digo, voy a montar mi negocio. Yo no decidí, yo soñaba.
Pero cuando digo no acepto los 70.000, cambia el camino. No, yo no acepto los 70.000, no. O sea, en el momento sigo siendo allí un empleado pero yo nunca tomé la decisión de ser empresario. Era un sueño que yo algún día podía ser, ¿cierto? Y por circunstancias de la vida, yo siempre le he dicho, el golpecito de suerte que me lo dio Juan Beizaza, nazco empresario. Pero ¿qué es ser empresario, doctor? Ser empresario es ser una persona con deseos de salir adelante después de venir de un fracaso, una persona de mirar la vida con mucha responsabilidad, porque cuando yo empecé a armar llantas, lo empecé con 2 empleados, empíricos totalmente, menos 120.000 pesos, porque la historia mía se reduce a decir, yo empecé a armar llantas menos 120.000 pesos. ¿Sí? El aporte estaba por fuera. Exactamente. Entonces, yo desde que yo empecé muy seriamente. Ya, y a veces yo aconsejo a muchas personas en Marllantas y a muchos amigos que quieren hacer empresa, o incluso familiares que se han independizado, pero infortunadamente no lo han podido lograr. Pero yo siempre les he aconsejado que si nosotros desde un principio asumimos la vida empresarial con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, lo logramos. Entonces, para mí empresario es tener deseos, querer y asumir una responsabilidad de la vida, de la empresa, con toda la seriedad. O sea, yo a Marllantas le pongo toda mi entrega, pero les exijo mucha seriedad, mucha responsabilidad. Y hasta ayer en alguna reunión decía, es una empresa pequeña pero con una mira de empresa muy grande, por la organización y por todo, pero toda la vida he sido supremamente responsable, he sido supremamente exigente y con mira de empresa grande. O sea, de ser empresario es todo eso. ¿Cómo fue dentro de ese manejo de la responsabilidad? Porque no es solamente para uno ser empresario tener responsabilidad. Yo pienso que cualquier proyecto que uno esté liderando en la vida, así no sea llegar a una empresa mayor, cualquier proyecto es importante dentro de la responsabilidad. Dentro de su historia hay algo muy importante y es Juan Beizaza, en ese entonces, en la ciudad de Medellín, era el mayor distribuidor de Goodyear. Goodyear era una multinacional sumamente poderosa, tenía un campo muy importante en la comercialización de llantas en Colombia. Y a mí me parece que la experiencia tuya dentro del mundo de Goodyear fue muy importante, porque ahí no entra solo el valor de la responsabilidad, sino cuando tú pasas de Juan B a más llantas, ¿cómo fue esa experiencia con Goodyear, que es muy importante que la contemos? Nosotros empezamos a Marllantas, Juan Beizaza y mi persona, en un chuzo pequeño, llamamos un chuzo, un local pequeño, ¿sí? 4 años, y éramos lo que decimos nosotros toderos. Yo compraba a otros almacenes de llantas para revender. Como a mí me habían echado, pues, y no tenía poder económico, pues la gente tampoco me fiaba. Pero yo estaba a la sombra de Juan B y eso me ayudó. Tuvimos 4 años en un negocio informal que era ser poderes, comprar, revender, y Juan B me surtía. A los 4 años, Goodyear se fija en mi persona. Claro, yo pues a lo mejor hoy en día no tendré todas esas capacidades, las cualidades, pero de joven sí las mostré, las desarrollé y las tenía, pero firme y fuerte. Goodyear de Colombia se fijó en mi persona, me ofrecieron la distribución y a los 4 años de haber tenido el negocio ya en serio, viene Goodyear, me ofrece la distribución, tomamos un local de enseguida, lo unimos y digamos que ahí sí arrancamos en serio. Pero yo desde que empecé arranqué en serio. Aquí le puse ya todavía mucha más seriedad, más pasión. Eso yo duro con Goodyear como distribuidor 32 años y 7 meses. Pero desde que yo hoy en día vivo, mi vida se parte en 2. Antes y después de Goodyear, ¿sí? Porque la universidad que yo lo hice, yo tenía unos cimientos muy buenos, extraordinarios de la escuela Remington, del Instituto de Cultura Popular, pero también he sido una persona muy dedicada, porque soy estudioso, soy copiador,
viajo, analizo, bueno, y estoy tratando de estar al día en muchas cosas, ¿cierto? Pero Goodyear es una multinacional y Goodyear lo mejor que tenía era el departamento de entrenamiento, y yo me dedico, pero de lleno, a la capacitación, al entrenamiento con Goodyear. La universidad que yo no tuve, la tuve con Goodyear, y allí sí hay un desarrollo humano impresionantemente grande en todas las áreas de capacitación, en ventas, en servicios, en mercadeo, en la misma parte administrativa. Y Goodyear, a mí, yo la quiero mucho, ya no estoy con ellos, porque incluso me dieron una formación como persona inmensamente grande, porque si yo me caso de 17 años, yo soy un niño. Pues qué pena decirlo, doctora, pero quería hacer. A mí la primera noche de boda me dio la ayuda y éramos cochinadas, y lo que yo es orinarme en la cama, doctor. Entonces, a esa edad uno se les puede decir, qué pena, pero no a esa edad pues tan infantil y casado, ¿cierto? Entonces, mi vida yo le debo a Goodyear de Colombia, de verdad, mucho. Con ellos empezaste un concepto muy importante, fue la Servitec. Fue un concepto de negocio, tú fuiste el pionero. Concepto de negocio. Goodyear, cuando llega un gringo a Colombia, monta un formato novedoso que se llamaba Serviteca. Vamos a simular ley. Y empezamos dentro del concepto Servitecas. Al tiempo, ellos quieren modernizarse mucho más, y viene el nuevo formato que se llama Superley, que era totalmente distinto a Ley. Había dos, en San Diego y en Vicente. Entonces, un día hizo un formato parecido, se le llamaba Super Serviteca, y Marianta fue la primera Super Serviteca del país. Lo que usted decía, doctor, es correcto. Goodyear tenía un premio que se llamaba el comprador misterioso, comprador oculto. Nadie sabe quién es, pero lo están auditando. Y en 13 años, Marianta se lo ganó 11 años consecutivos. Yo he trabajado, pero mucho, porque ha sido una afición mía muy grande de servicio al cliente. O sea, la verdad que lo he trabajado inmensamente, lo estudio, he estado en Disney World, en cursos de servicio al cliente, he ido a copiar de los sistemas de Conavi, de ACES en su momento, y soy un gran admirador y un adicto al servicio, lo trabajo mucho. Pero atendiendo su pregunta ahorita, la verdad que el éxito de Marianta ha estado supremamente enfocado en la gente. O sea, yo soy un reconvencido de que uno triunfa o uno fracasa a través de su gente. Este es el caso de un director técnico de fútbol. Esta noche tenía un acto social en la 4ª Brigada, que estaban haciendo una conmemoración al periódico colombiano, y estaba con el doctor Juan Gómez Martínez, y yo le decía que yo a él le había copiado algo. Creo que usted tuvo oportunidad cuando fue secretario en una de las alcaldías de las administraciones de copiar. O sea, yo soy copiador. Al doctor Juan Gómez Martínez le copié algo que Ramiro Valencia Cosio me enseñó, y era que con la culebra no me podía dormir. ¿Usted fue secretario de Hacienda? Ok. Entonces, cuando Juan Gómez Martínez fue alcalde, él era el que nombraba su secretario de Hacienda. Cuando fue gobernador, él era el que nombraba el secretario de Hacienda, que era el que manejaba el billete. Porque cuando uno deja nombrar un secretario y él lo bloquea con la plata, no sale adelante. Entonces él decía que con la culebra no se duerme, ¿sí? Entonces, Antonio Rondán Betancourt, de algún día aprendí de que cada torero andaba con su cuadrilla, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas yo siempre las he capitalizado y las he aplicado en mi empresa, de hacerlo. Y para mí, el éxito de Mariantas, porque nosotros hemos visitado de 27 países a través de Goodyear, que hablamos de Filipinas, Marruecos, Malasia, la India, Alemania, Estados Unidos, todos los países latinos, por el formato que existía en Colombia de Super Serviteca, en todos estos países no lo hay. Es increíble que lo que, por ejemplo, hoy en día tiene Mariantas y algunos otros negocios de Colombia, en otros países que yo he ido, no existe. Ese es el sistema de servicio al cliente, de mercadeo, de organización, de orden.
eso no existe en otros países. Entonces allí venían de todos estos países a visitarnos y la pregunta de siempre era, ¿cómo lo han logrado? Yo siempre decía, a través de la gente. Yo me siento feliz, orgulloso de una empresa que yo hice, o sea, que fundé, menos 120.000 pesos, que hayamos podido hacer todo lo que el doctor decía, lo que la niña en la introducción decía, de colaborarle a muchas personas, a muchas instituciones, porque me ha nacido de corazón, de verdad que ha sido a través de la gente. Donde me lleve, me han invitado a Las Vegas a hablarle a 200 personas de Latinoamérica, mostrar la empresa, el servicio al cliente, y siempre digo, el éxito de Margantas está en nuestros colaboradores. Soy más que la edificación, que las instalaciones, que todo. Mi gran admiración, mi gratitud, y lo que siempre muestro es el equipo humano extraordinario que uno tiene. Y eso es muy importante en la vida para un empresario. Yo quisiera, padre, y abusando de don Mario, dar un testimonio. Gracias a un mutuo amigo, el doctor Luis Hernández, hace unos 25 o 30 años yo tuve la fortuna de estar en la junta directiva de Margantas. Yo no conocía a don Mario, era cliente. Cuando uno entra a la empresa de Mario Múmera, uno entra a una isla, uno entra a un oasis. Afuera hay caos, adentro hay orden con alegría. Y no sé si aquí se han dado cuenta que dentro de los valores y los ejercicios que hemos tratado de implementar en la corporación universitaria está trabajando con alegría. ¿Por qué eso lo aprendió usted? Eso me lo aprendió usted porque cuando estábamos en la junta, fuera de mirar los números y las bobadas, este hombre daba clase de atención al cliente, no porque se parara en un tablero a dar, sino porque su actitud, su convicción y peor, su forma de trabajar y hacer trabajar, hacían esa cosa que fuera absolutamente natural. El proceso de selección yo no sé cómo lo hace, el proceso de capacitación yo no sé cómo lo hace, pero lo que sí sé es que con el ejemplo y con la alegría usted mueve montañas. Y eso es lo que lo hacer yo, porque yo le aprendí a usted. Muy amable, doctor. El proceso de selección es muy interesante y es muy sencillo. Por ejemplo, en 38 años de la empresa, lo único que yo no he delegado es ni contratar ni despedir. Eso lo hago yo. Para el puesto que sea, para mensajero, para aseo, para vendedor, para gerente de cargo, ese no lo he soltado, lo manejo yo, y porque esto es como un matrimonio, contratar gente. Ahora, yo sé que en las grandes empresas existen unas metodologías mucho más modernas, más avanzadas, con una serie de procesos, y yo pongo el ejemplo a veces de que cómo es para entrar a entradas públicas de Medellín, pues es un camello, es muy bravo, muy difícil a cualquier empresa. Pero yo en Bullía aprendí cosas muy interesantes. En el caso, por ejemplo, manejo la selección de personal, y es increíble que una de las cosas que yo más aplico para la selección del personal es la intuición. Intuición. Algún día le pregunté a Rafael Mario Villa, siendo presidente de Noel, que si él manejaba la intuición, me decía: Mario, todo lo que mi corazoncito me dice, yo lo hago. Y a mí, lo que más me ha ayudado es, o sea, en la administración anterior que nos enseñaban de Bullía, que nos daban clases, nos investigaban. Cuando usted vaya a entrevistar a un empleado, si usted en el primer encuentro, si no hay empatía, si no le agrada por cualquier causa, si le huele mal, si no le genera confianza, no lo contrate, porque es que eso va a seguir de aquí en adelante. Cosas sencillas que me enseñaron y que yo las aplico y que me va supremamente bien. Desde el manejo de la intuición, existen libros, por ejemplo, hay un libro que se llama La importancia de los primeros 5 minutos. En los primeros 5 minutos usted se vende bien o se vende mal. Dicen que no hay segunda oportunidad para causar una gran impresión. Entonces, en la forma en que uno habla, en la forma en que uno se siente, en la forma en que uno genere confianza, ¿sí? Puede ser, es más, yo les soy sincero, a mí me gusta mucho trabajar con el SENA, con Luis Amigó, con Pascual Bravo, con ¿cuál es la escuela que trabajamos, Oscar? Con Ciudad Don Bosco, porque son personas de muy bajo perfil, gente muy pobre, y a mí me gusta mucho
los practicantes de estas instituciones. Y de verdad que yo les aconsejo mucho a esas, y yo tengo un buen auditorio en Marllantas y hacemos capacitación que se lo ofrecemos cuando quieran alguna charla relacionada al servicio al cliente, mercadeo, pues alguna vivencia de Marllantas lo hacemos con todo el agrado. Pero por ejemplo, a mí me han invitado allá para hablar de este tema, porque alguna vez yo le dije a Igor que yo quería escribir un libro. Me decía, ¿cuál? Lo que la universidad me enseña. Porque si no tomamos el de así también, así salgan profesionales en la entrevista, se queman, porque no saben hablar, o son muy sobradores, o son muy tímidos, o los pelados. Los dos extremos. Sobradores o tímidos. De Ciudad Don Bosco, por ejemplo, van pelados con la cachucha volteada, pantalón blue jean ancho, con tenis y medias, y de sobremesa van a la entrevista con la novia, ¿cierto? O empiezan, dicen, no, ya ves, es que yo venía por aquí a ver si había un camello, y no, esos están en el desierto, aquí no hay ni un solo. Estamos equivocados. Entonces, ¿qué pasa? Que en la forma, hay unas cosas sencillas que la universidad no enseña, y es la forma de hablar, la forma de sentarme, o cómo me he visto, cómo bueno, lo que sea, pero son, yo decía, Igor, que yo quería, se supone que yo no soy escritor ni nada de vaina, pero yo tenía libros que me he leído. Yo tengo varios libros que en la empresa yo decido que los lean y que los practiquen. La importancia de los primeros 5 minutos es un libro. Tengo otro libro que se llama Cómo adquirir atractivo y personalidad. Eso no es para ser bonito, no, es para ser agradable y para triunfar en el amor, o en las ventas, o en los negocios, porque uno muchas veces se equivoca. Un ejecutivo de un rango muy alto llega a una entrevista y si tiene un mal aliento, uno lo rechaza de inmediato. A mí me llegó a Marllantas un alto ejecutivo a una entrevista y me cuento que ese hombre tenía un aliento tan bravo que se metía un fierro a la boca, el indio se bajaba y se iba. Esa persona puede tener un gran talento, un gran estudiante, pero allí se quemó de las cosas que no enseñan, ¿cierto? El poder de la mente subconsciente es ser positivo, optimista. A mí Igor me enseñaba, Mario, cuando tenga hambre, irrute pollo. A los años me encontré con él, tío Mario, ¿usted qué? Irrutando pollo, y estás atrasado, y así irruta las langostas. Entonces todo eso son cosas de verdad que no enseñan. La verdad de que yo he tenido experiencia en mi vida supremamente bonita, y más cuando uno sale con 17 años de edad de la escuela de Remington con unas bases extraordinarias. Yo le contaba a la doctora Patricia cuando fui a visitar a hablar conmigo Mariano para venir acá, toda la historia completica, es que la historia es muy larga, ¿cierto? Aquí estamos haciendo solamente como un resumen, pero le contaba absolutamente todo lo que yo, verdad, aprendí de la Remington, y que soy, para mí es un orgullo inmensamente grande. Es que esta entrevista nace de que yo me encuentro con el doctor Noviedo, y yo conozco la trayectoria del doctor. Tuve la oportunidad de tener en la junta directiva un tiempo, pero yo sabía quién era cuando fue secretario de Hacienda, cuando fue director de la Cámara de Comercio, pero yo tenía referencias de él, qué tipo de ejecutivo era. Y cuando me encontré con él en Oviedo, le dije, pues lo felicito porque usted está en una corporación espectacular, todo lo que han hecho y el crecimiento. Y le cuento una cosa, doctor, me siento muy orgulloso de haber pasado por esa universidad, y me dijo, usted está invitado a que me dé un testimonio, y lo hago con un agrado pero inmenso, y me siento orgulloso de haber... Es más, lo que yo aprendí en la Remington fueron unas bases que me han dado, pero una capacidad inmensa para manejar mi negocio. Yo después de eso me estudié contabilidad, leo, pero no seguí estudiando. Pero yo me le enfrento al contador y me le enfrento al revisor fiscal, y a mí no me meten gol ni por el berraco. O sea, yo conozco mafiosos que tienen sus negocios, y eso es lo que el empleado diga y punto. Yo por eso no creo nunca en los mafiosos, para nada, ni en los negocios. O la gente que infortunadamente, porque también conozco gente que han empezado como mi persona, pero han sido gente con una personalidad muy diferente
donde infortunadamente de pronto no conocen la parte contable y hay lo que el contador le diga y los goles que le metan y todo, ¿no? Pero también hay un caso que yo admiro mucho en mi vida, es ACEP, ¿sí? Los dueños de ACEP son personas de tercer año de primaria, de La Toma. O sea, es algo, yo le decía alguna vez que celebró hace unos 60 años a don José María Acevedo, que teníamos algo, él me decía, Mario, es que yo tenemos algo en común, pero es que la diferencia es inmensamente grande. Me decía, pero acorde a las circunstancias, su vida es igual, pero los Acevedos es una de las entradas más lindas que pueden haber en Colombia, en su experiencia en todo, y sus dueños son gente de tercer año de primaria, de cómo empezaron arreglando parrillitas y cómo han crecido. Y en la vida no hay necesidad de meternos ni a la mafia, ni a nada ilegal en absoluto para salir adelante. La parte importante es querer. Si yo quiero salir adelante, yo puedo salir. En Mariantas yo invito muchas universidades, a gente de las que ya mencioné, y hablar de muchas cosas. Y de verdad que muy interesante aquello de cuando uno sale ya graduado, para empezar a orar. Hay muchas cosas para analizar, para mirar, para ver, porque uno puede triunfar en la vida. Yo conozco gente graduados de AFIT, fracasados. Conozco gente que ha salido de la Remington con todas las dificultades y que ha triunfado, gracias a Dios, como yo lo he hecho, que he triunfado con esas bases, pero con muchos deseos de seguir adelante. Hay algo antes de que terminemos, me parece. Yo no estoy importante. todavía. Cuéntanos la historia de la protección social, con el fútbol, con las fundaciones. Manera de deporte, ¿no? ¿Por qué con el fútbol? Cuéntanos. Bueno, uno se va, imagínate que los animales vienen todos como junticos, ¿cierto? Las águilas nunca se le arriman a las gallinas. Yo me he copiado mucho de pronto y me he metido mucho en la vida del deporte a través de amigos. En el fútbol, hace muchos años, Gilberto Osorio, que fue jugador del Nacional, empecé una relación con él en el almacén que yo manejaba, Soy Llantas, y ahí ya uno con 22 años como que ya tenía la chispa alborotada de que tenía que hacer algo en la vida diferente, y sacábamos un equipo y él lo entrenaba y me relacioné con él, y en la vida del deporte tal vez fue un inicio, y ya hoy en día manejo muy buenas relaciones con el deporte, pero las relaciones las hace uno, ¿cierto? Así que manejando. Yo más de antes le digo mucho a la gente que la vida no es de 8 de la mañana a 6 de la tarde que ya se terminó, no, esto tiene que ir complementado con una serie de cosas. Las relaciones públicas, mucho tiene que ayudarle, ¿cierto? Se ayuda a uno. Entonces, yo lo he practicado. Entonces, con Gilberto Osorio me metí mucho en el deporte, y ahí conocí mucha gente del fútbol, y hoy en día soy muy conocido en el fútbol. En la radio, aproveché la amistad con Jorge Elías Campuzano, y con Jorge Elías Campuzano me metí a todos los medios, hice una buena relación. Yo creo que he sido un buen relacionista, no de engrase, sino de amistad sincera, y eso me ha ayudado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a hacer cosas de Mariantas, a mí me nacían de corazón hacer cosas. Como yo fui tan pobre y no tuve muchas cosas, yo hoy en día escucho un disco, un tango, que me hace llorar, ¿cierto? Porque él habla, el tango llama El Pasar de los Juguetes. Maravilla. Ok, entonces esa canción, lo que yo no viví nunca, me lo hace revivir, y yo paso a hacer otra serie de cosas, pero ya me meto mucho en el fútbol, en los medios, y empiezo a participar, y de corazón ayudar con muchas instituciones, las que ya dijeron. Hemos participado de eso, me han nacido de corazón hacer cosas en beneficio de la comunidad, se han beneficiado. Hemos hecho el Día Grupo Antioqueño 25 años. ¿Ya 25 años? La realidad es que son 32, pero en algún momento se me perdió el orden, y yo digo que 25, pero son 32. A los que es parte del calendario que está funcionando. Una programación permanente donde se han beneficiado, pero mucha gente con esas obras. Por ejemplo, en este último partido, que fue el 22 de enero, lo hicimos para los soldados mutilados por la mina antipersona. Hace un año lo hicimos para los damnificados del invierno de
bello de la Gabriela, y en este momento estamos construyendo 40 casas con 565 millones que recaudamos, y así se ha beneficiado hacia atrás. La clínica Noel, el niño del labio de Porino, Paladar Hendido, la Fundación Infantil Santiago Corazón, y bueno, hemos hecho una cantidad de cosas y de las que veían ahorita, y esas son cosas que me han nacido a mí de corazón. O sea, pero ¿de dónde viene? Yo creo que fue la herencia que me dio la abuela. Una pregunta final, porque el tiempo lamentablemente cuando la conversación es amena pasa volando. Las empresas de negocio familiar tienen su particularidad. ¿Usted cómo ve su relevo? ¿Cómo ve a Marllantas sin Mario Murero? Y eso puede que suceda dentro de 500 años o pasado mañana. Puedo estar atrasado en cuanto a esto de no sentarme a analizarlo, pero la verdad es que no me he sentado a analizarlo, no lo he pensado todavía. A mí me han preguntado cuándo te jubilas, por mi mente eso no pasa, no ha pasado. ¿Cómo la veo? Todavía no. En la empresa, pues yo tengo un hijo, Oscar, que está allí, es mi segundo en la empresa. Yo en la empresa nunca, porque sea mi hijo, porque sea mi hermano, lo monto allá, no, este tiene que ganar el puesto. El caso de Oscar, que es administrador de empresas de la Universidad de Medellín y que ha hecho posgrado, el hombre cuando va a Marllantas a trabajar, y empezó en la bodega, barriendo, trajeando, armando llantas, cargando y descargando carros. Y él se lo tiene que ganar. A mí con el cuento conmigo de que este es el hijo mío que lo monto allá, eso no juega, ¿no? Y yo tengo en la empresa hermanos, y allá las reglas son como son. Es más, no hablemos de ellos. Yo soy un empleado de Marllantas. Cumplo sagrado el horario. Si tenemos reuniones que hacemos mucha capacitación, a las 7 de la mañana, a las 7 estoy. Y si no hay capacitación, llego a las 8. La única hora que yo le robo Marllantas en el día es, digamos que yo voy a trabajar en la tarde a las 3. Pues no llego a las 2, pero llego a las 3 sagradas. Pero la pago por la noche, a las 8, 9, 10 de la noche. O se la pago el domingo, porque yo soy muy responsable, y eso es una cosa que uno tiene que manejar en su vida. Entonces yo decía ahora, depende de cómo usted quiera manejar la empresa. Si la quiere manejar informalmente, de bolsillo, usted la maneja, ¿cierto? Si la quiere poner formal, con toda la seriedad, la maneja. Yo la manejo con toda la seriedad, con toda la parte formal, y le pongo mucho respeto y así a mis hijos, a mis hermanos, la familia que tengo trabajando. Son personas que deben cumplir. Oscar Núñez, siendo mi segundo en la empresa, y la pregunta suya, si el hombre es berraco, si el hombre se prepara mucho, podrá ser mi reclamo, pero si no, que le vaya a olvidar. ¡Qué maravilla! Sí, pero de verdad que es con mucha disciplina, y yo manejo la autodisciplina. O sea, yo soy responsable. Yo puedo engañar al que quiera, ¿cierto? Pero yo mismo no me engaño, y eso sí lo aprendí toda mi vida. Yo creo que la mejor experiencia que yo he tenido en toda mi vida fue 8 meses de vagancia, de aguantar hambre, de sufrir lo que ya conté. Y si uno de esas experiencias no aprende, yo creo que no va a aprender nunca. Entonces, hoy en día soy una persona que miro muchos espejos. Veo el que triunfa y lo analizo por qué triunfa. Y cuando fracasa, las analizo. Y llevo a la empresa esas experiencias. ¿Por qué se fracasan? Yo tengo colegas que se han fracasado. Aquí los negocios de llantas más grandes, la mayoría se han quebrado. Si hablamos de llanta limitada de las más grandes de Colombia. Si hablamos del Telecentro San Juan, era de las más grandes de Colombia. Y ahora hay uno que no doy el nombre, que era de los más grandes de Colombia, y en este momento está en declive total. Entonces, esas son experiencias que yo capitalizo para mí, pero las llevo a la empresa y a ellos se las transmito. Y ahí es donde yo soy exigente, porque yo no dejo que me la vayan a montar o que me dejen acabar. Claro, yo saco de todo conclusiones. En diciembre estuve en Santa Marta y yo me iba al Rodadero. Yo veía el Rodadero más atrasado ahora que hace 35 años. Entonces no hay derecho a los edificios que abandonamos, que dejamos de acabar, ¿cierto? La semana pasada yo estuve en un paseo muy lindo familiar de integración
y visitábamos a Cartagena por allá en Boca Grande y miraba, comparaba negocios. Yo soy una persona que donde estaba a analizar por qué se acaban los negocios, por qué se dejan acabar, y empezamos a ver. Yo veo un edificio aquí que hace muchos años lo conocí, que es el edificio de Cotabato, y ahora me encuentro un edificio espectacular, lindo desde la entrada, que yo no pensaba para encontrar lo que yo veo aquí. Entonces, cuando yo veo afuera esas cosas, yo las llevo a la empresa. ¿Y qué es que pasa? Que las personas dejan acabar las compañías. Entonces, eso está en uno. Si uno de encima, a mí me decía Juan Beizal, ¿vos cómo haces para manejar toda la gente? Porque yo he hecho convenciones muchas en Santa Marta, Cartagena, San Andrés, en Cali, y yo, ¿cómo manejamos toda la gente? ¿Cómo? Y yo, el que manejo en el fútbol. Yo he estado en el fútbol con Gabriel Ochoa Uribe, dándome instrucciones cómo se maneja un equipo de fútbol versus cómo se maneja una empresa. Entonces, él es estricto, exigente, y él es el mejor técnico que ha tenido Colombia y el más ganador de todo Colombia. Pero estaba al pie de otros técnicos informales, donde esto es informal, entonces no pasa nada. Entonces, en el fútbol es muy aplicable también el manejo de una empresa. Yo tengo videos cómo se maneja un equipo de fútbol, cómo se maneja una empresa, como usted quiera. En el caso mío, Oscar Múnera, mi hijo, segundo a bordo, con cargos muy importantes, pero el hombre cuando va a llegar a las 8:30 me pide permiso. Él no puede llegar a María hasta la hora que él quiera, ni él se puede ir a la hora que él quiera, o que vaya, no, esto es de organización, de respeto, y lo manejamos todo, pero yo parto dando ese ejemplo. Pues Memorias del Saber, me siento orgulloso de haber tenido qué cosa maravillosa. Vale, qué maravilla, muchas gracias por toda la colaboración, por haber podido aprovechar ahorita esta gran experiencia de vida. Muchas gracias y a todos ustedes muy amables por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión en Memorias del Saber. Y por escucharme también, muchas gracias. Hay que volver. De verdad que me gustaría, cuando ustedes quieran, hacer un grupo. Yo tengo en Marianta un buen auditorio con todas las ayudas. Si que quieran llevar un grupo a conocer la empresa, a tener experiencias sobre mercadeo, sobre servicio al cliente o algo, lo hago con un agrado, pero inmenso, que me gusta colaborar en este tipo de ayudas. Gracias. Gracias. Usted por invitarme a Muchas gracias.